gracias por sus preguntas sobre la cuestión energética. Quiero comenzar marcando que cuando hablamos de la política energética, estamos refiriéndonos a múltiples dimensiones de la política económica. En primer lugar, tenemos la cuestión productiva. La matriz energética es de una importancia singular para la determinación de toda la matriz productiva de la Argentina. Y en este sentido, apuntamos a una política energética que permita darle más competitividad a toda nuestra estructura productiva y voy a referirme al respecto luego de dar este título. En segundo lugar, hay una dimensión macroeconómica, que es la dimensión de la estabilidad de la balanza de pagos. En la Argentina la energía es una cuestión macroeconómica. Y en tercer lugar está la cuestión fiscal. En el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que hemos trazado como objetivo, desde el punto de vista general, son objetivos de corto plazo y objetivos de mediano plazo, que tienen que ver justamente con estas dimensiones productiva, macroeconómica y fiscal. Refería primero a la cuestión de los subsidios. Y quiero enmarcar la cuestión de los subsidios en el contexto que hoy se está viviendo en el mundo. Hay un objetivo firme de poder ir reduciendo los subsidios energéticos, pero también hay que tener en cuenta que hay velocidades que se tornan factibles en función de las contingencias que se vayan presentando en el escenario nacional climático y en el escenario internacional. Hay factores que quedan fuera del control del gobierno nacional. Una es la situación hidráulica, o sea, la situación de la sequía está por fuera de lo que el gobierno nacional puede hacer. Otra es la situación internacional y lo que está pasando en el mundo en el contexto de, sobre todo en el contexto de la situación geopolítica con el precio del gas natural licuado, con el precio de la energía en general. Hoy el mundo vive una crisis energética. Esto es claro y es uno de los principales problemas que se está viviendo en toda la matriz productiva, en la matriz energética y para los consumidores de energía en el mundo, lo que pasa en el mundo con el precio, por ejemplo, de los combustibles. Entonces, cuando nosotros negociamos con el Fondo Monetario Internacional, lo que se dio fue un contexto que ha ido cambiando y que sigue cambiando y que hacia adelante va a presentar distintas contingencias tal como discutíamos, como hablábamos, porque no hay forma de tener certeza sobre lo que va a pasar con la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. De modo que la capacidad de adaptación de la política económica a esta situación es importante, entendiendo que hay un firme compromiso con alcanzar el objetivo de reducción de los subsidios y que las velocidades se tendrán que ir adecuando al respecto. Y esto es un objetivo estructural, no es solamente una cuestión del corto plazo. Por eso lo importante es ir lográndolo. Y no tiene que ver únicamente con la política tarifaria. La política tarifaria es solamente una parte de lo que explica la situación de los subsidios. En la Argentina, hoy tenemos una gran oportunidad para el desarrollo del sector energético. Una gran oportunidad en un contexto de crisis global que nos presenta un gran desafío, pero también la posibilidad de hacer uso de lo que se nos presenta. Para ello hacen falta distintas condiciones para poder potenciar el desarrollo del sector energético. En primer lugar, contar con condiciones de mayor estabilidad macroeconómica, que son las que estamos construyendo. Puedo contar que en las distintas charlas que tengo con empresas energéticas nacionales e internacionales que tienen un rol por jugar para que en la Argentina haya inversión de escala, hay una atención muy fuerte, por ejemplo, a lo que se está discutiendo esta tarde aquí en el Senado de la Nación, a la posibilidad de que Argentina vaya resolviendo sus problemas, sus tensiones en la balanza de pagos. En segundo lugar, la infraestructura. Esto es fundamental y es lo que surge en cada uno de estos diálogos. Contar con una mayor capacidad de infraestructura para el desarrollo de todos los subsectores en lo que es la energía sobre los cuales tenemos potencial.
la obra más importante desde el punto de vista estratégico para el próximo año en la Argentina es el gasoducto Néstor Kirchner, que va a permitir conectar la red del sur del país con el norte y va a elevar la capacidad de transporte y por lo tanto va a permitir potenciar la capacidad de producción, sobre todo en la cuenca de Vaca Muerta, y nos va a dar la posibilidad de dejar de importar gas e inclusive poder exportar gas al resto de la región y tener una matriz productiva también más limpia desde el punto de vista de la generación de electricidad. Lo mismo pasa con todo el resto de la infraestructura, incluyendo la infraestructura para energías renovables. Poder contar con las líneas de evacuación adecuadas para aumentar la producción de energías renovables. En tercer lugar, tenemos la cuestión de las regulaciones de capital, que hoy tienen un sentido, que fueron adoptadas de hecho en el año 2019 por la administración anterior en primer lugar y luego han ido evolucionando durante nuestra administración, con un sentido de carácter defensivo ante lo que era la situación de salida de capitales de la Argentina, incluyendo los fondos del carry trade o de la especulación financiera de corto plazo, que pusieron muchas presiones en el frente cambiario, pero para que haya inversión de escala es importante poder ir adaptando este esquema de regulaciones, en particular para el sector de la energía. Para poder generar un aumento en la escala de la producción, necesitamos a YPF jugando su rol. YPF ha venido experimentando una recuperación muy fuerte en el último año, en un contexto en el cual tuvo la posibilidad, había una operación de deuda, de normalizar condiciones financieras, al mismo tiempo que contó con la posibilidad de llevar adelante políticas, incluyendo también en el contexto de las políticas que el Estado Nacional llevó adelante para poder transitar un sendero de muy fuerte recuperación, tanto desde el punto de vista de la inversión como de la producción, y eso actúa como un catalítico para el resto del entramado, y eso se complementa por el capital nacional, las empresas nacionales, pero para que haya inversión de escala también es de valor poder complementar con inversión internacional. Y la Argentina tiene claramente esa oportunidad. Por eso cuando hablamos de las dimensiones productiva, macroeconómica o de balanza de pagos y fiscal, nuestro enfoque es holístico. Es en el sentido de que estamos mirando un sendero en el cual hay un objetivo de mediano plazo y hay un camino que tiene que tener en cuenta, en función de la situación económica y social, cómo se va adaptando la política a las contingencias. Eso entiendo que responde también a la cuestión de la meta fiscal. No es lo mismo la situación que se daba cuando el GNL valía $17, que dependiendo de cuánto valga el GNL al momento de la importación, y también hay factores como, por ejemplo, el declino en la producción del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene, por supuesto, un impacto en todas las variables en lo que hacen a la cuestión energética. Sobre la cuestión de las energías renovables, lo que ha venido dándose es un aumento de la producción. De hecho, hoy en día el 12% de la generación de potencia en la Argentina se produce a partir de energías renovables, y esto es algo que ha venido creciendo desde el año 2018. En el año 2018 la producción en la Argentina de energías renovables era insignificante y ha ido creciendo, y nuestro objetivo es que siga creciendo. Por eso es importante apuntalar las condiciones que den lugar a ello. Hablaba de la inversión en líneas de evacuación y la importancia de ello. La Argentina, de hecho, junto a algunos otros países, incluyendo Estados Unidos, a Noruega, Arabia Saudita, Chile, entre otros, ha firmado la Iniciativa Mundial de Emisiones Cero, tiene ese nombre. Y en esa iniciativa mundial lo que se proyecta es que al año 2030, para poder ir en la dirección de la transición energética que el mundo necesita, va a darse también un aumento de la demanda de gas, en particular de gas natural licuado. Entonces, el gas también es parte de la transición energética, y allí es donde Argentina tiene grandes oportunidades. El gas, además, poder reducir los costos de producción del gas a partir de poder elevar la escala, permite una mayor competitividad en todo el entramado productivo argentino.
países que, bueno, hay otros países que una de sus políticas industriales más importantes para mejorar la competitividad ha tenido que ver con el desarrollo de la producción del gas shale. Y la Argentina enfrenta esa oportunidad y estamos trabajando en todas estas líneas, la macroeconómica, la inversión en obra pública y la situación de poder avanzar en un esquema más apropiado desde el punto de vista de las regulaciones de capital para potenciar esas oportunidades. Me refería al gas natural licuado. También es importante que Argentina pueda, son procesos más largos, pero que la Argentina pueda dar lugar a un desarrollo de la producción de gas natural licuado. Es un objetivo de la política económica también. Sobre la cuestión del ICL, desde el punto de vista de la teoría económica, por supuesto, es correcto lo que manifiesta, es un impuesto de suma fija. El problema en la Argentina es que, como hay inflación, ese impuesto se diluye, entonces deja de cumplir su rol al ser de suma fija. Se termina desvalorizando por la inflación. Esa es la razón por la cual se busca pasar un impuesto de características ad valorem. Ahora, el día que la Argentina haya resuelto su problema inflacionario, bueno, ahí sería sano que se vuelva a una situación en la cual el impuesto es de suma fija, pero hoy las condiciones no están dadas porque justamente el impuesto no podría perseguir el objetivo que persigue. Y finalmente, la Argentina está claramente comprometida con los compromisos internacionales que ha tomado en términos de cambio climático y la línea de política energética que describía precisamente va en esa línea. Senadora Jacopo, gracias también por los comentarios y por las preguntas. La primera pregunta refiere a la cuestión de las metas y objetivos que se trazan en el acuerdo de stand-by que se van revisando en las distintas revisiones trimestrales. Bueno, primero, desde la administración de la política pública se cuentan con distintos instrumentos para ir lidiando con las contingencias a efectos de poder cumplir con las metas. Ahora, pueden darse circunstancias en las cuales el gobierno tenga que recurrir al instrumento formal para poder ir adaptando el esquema de políticas económicas y en el contexto del funcionamiento de un programa con el Fondo Monetario Internacional, el instrumento formal con el que se cuenta es el llamado dispensas. Pero el objetivo del gobierno es poder ir en la línea de lo pautado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el escenario de base. Después hay escenarios contingentes y poder reaccionar ante las distintas circunstancias que se presenten sobre la base de los principios que constituyen este acuerdo. Y la segunda pregunta refiere a la cuestión de la inflación. La proyección última es la que se ha descrito en los documentos que constituyen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que ha ocurrido en la segunda parte del año 2021 es que ha habido una dinámica inflacionaria que es diferente que la que se proyectaba previamente y teniendo en cuenta, en primer lugar, el componente de inercia, de persistencia en el proceso inflacionario, eso llamó a una revisión de las distintas proyecciones. Y en segundo lugar, un fenómeno internacional que todo el mundo está viviendo. Lo veíamos en declaraciones de funcionarios de distintos países y funcionarias de distintos países del mundo en los últimos días. El hecho de que el mundo va a estar en una situación difícil desde el punto de vista inflacionario, en donde estamos viviendo una crisis energética global con aumento de los costos energéticos y estamos viviendo una situación en la cual los precios de los commodities crecen mucho y eso implica presiones en la canasta alimentaria. Hay mayor inflación de alimentos en el mundo. Vinimos primero de la situación de la pandemia, en la cual hubo una disrupción de las distintas cadenas productivas. Esa disrupción en las cadenas productivas puso una presión significativa en distintos rubros que contribuyeron a mayor inflación mundial. En el contexto en el cual todavía se ven los efectos de las disrupciones en las cadenas productivas, se da la situación geopolítica conocida con las implicancias que ella conlleva para la inflación.
así como todo el mundo enfrenta este problema, desde la Argentina tenemos que tener conciencia de que la guerra se manifiesta y está presente aquí en la Argentina en la forma de mayores presiones de precios. Y con esas situaciones deberemos ir lidiando, administrando instrumentos para poder proteger a el bolsillo de las argentinas y los argentinos, la capacidad de compra de las argentinas y los argentinos.